Vamos a seguir hablando un poquito de lo que es la cláusula arbitral en esta sesión, la primera sesión de la tarde. Tengo entendido que Marcela me dijo que pues el grupo está siendo muy participativo. Veo algunas caras conocidas, gente que tiene mucho conocimiento del tema de arbitraje en Costa Rica, y me imagino que también gente que está haciendo sus primeras armas en el arbitraje. Esa mezcla siempre es interesante. Nada más les voy a pedir paciencia a los que saben un poquito más, si en algún momento estoy siendo muy básico. Y también les voy a pedir eso mismo de los que saben un poquito más. Ahora vamos a hacer un ejercicio en grupos, que me le ayuden a las personas que saben un poquito menos, pero que no les soplen, sino que los ayuden, los guíen un poco, pero que no les den la respuesta final, sí, por lo menos hasta el final. Ustedes tienen el reglamento de acá del centro. Sí, entonces vamos a trabajar un poquito con él. ¿Tienen la ley RAC? Ok, también vamos a trabajar un poquito con ella. Y bueno, comencemos. Me imagino que hablaron ahorita en la mañana un poco de lo que es el fundamento jurídico, la naturaleza jurídica del arbitraje. Vieron las tesis, la jurisdiccional, la contractualista, la mixta, todo eso lo vieron. No, ok. Gracias. Voy a comenzar por ahí. Que eso es importante para que lo tengamos en cuenta. El arbitraje, bueno, en nuestra Constitución Política está en el artículo 43 de la Constitución Política, eso sí lo vieron, ¿ok? Pero bueno, ¿por qué está en ese artículo 43? ¿De dónde viene? Resulta ser que el arbitraje es algo que viene de mucho tiempo atrás, sobre todo en el arbitraje internacional. Entonces, cuando comenzaron a las comerciantes, sobre todo, a ver cómo resolver sus conflictos, y a poner una cláusula de arbitraje en sus contratos, se vino toda la discusión de qué es esto. ¿Es un juicio privado? ¿Es un contrato? Y surgieron principalmente dos teorías. La teoría que dice que el arbitraje es un contrato, o sea, la teoría contractualista, y después viene la teoría jurisdiccional que dice, bueno, el arbitraje es una jurisdicción por la cual se resuelve un conflicto. Como todo en el derecho, viene la famosa teoría mixta o ecléctica, y siempre les ponen nombres así, y dice que bueno, que tiene naturaleza contractual con efectos jurisdiccionales, porque viene a resolver un conflicto que de otra manera lo tendríamos que resolver en los tribunales de justicia. Más adelante, y sobre todo en el siglo pasado, se ha desarrollado mucho la escuela del profesor Emmanuel Gallard, que dice que no es ninguna de esas tres, sino que el arbitraje es por sí mismo un método para resolver un conflicto, que no es ni un contrato, ni es una jurisdicción, sino que es un método de resolución de conflictos. Y como un método autónomo de resolución de conflictos, no tiene que dejarse llevar por la tesis contractual ni la tesis jurisdiccional. Y plantea lo que es la teoría transnacional del arbitraje. Pero bueno, eso ya daría pie para toda una semana de estar hablando de eso. Nada más quería pues hacer la pequeña reseña para ver luego de dónde viene la cláusula arbitral. Entonces, en Costa Rica tenemos este artículo 43 que nos da el marco para decir, bueno, de conformidad con este artículo tengo un derecho constitucional para ir a un arbitraje, ¿verdad? ¿Cómo desarrollo yo ese derecho? Ese derecho lo puedo desarrollar de dos maneras. Uno, teniendo un contrato en el cual, previo al conflicto, yo me pongo de acuerdo con mi contraparte de que si vamos a tener un conflicto en el futuro, lo vamos a resolver por medio de un arbitraje. ¿Okay? Ese es el primer supuesto.
¿Cuál es el segundo supuesto? Que llega, se ejecuta el negocio jurídico y durante su ejecución surge un conflicto. Pero vemos que si hay contrato, en ese contrato no había una cláusula arbitral. O puede ser que ni siquiera haya contrato. Entonces, ahí es donde surge el segundo supuesto de que yo podría, junto con la otra parte, acordar una cláusula arbitral. Y ahí es donde yo en estos foros siempre hago un especial llamado de atención a que nosotros como abogados, la ley RAC nos da un deber que nosotros no conocemos y que no estudiamos en las escuelas de derecho. ¿Alguien que me lea el artículo 11 de la ley RAC, por favor? Allá atrás. ¿Ok? ¿Ok? Entonces vemos como si surge un conflicto, los que estamos aquí y ejercemos liberalmente nuestra profesión y digamos que no somos empleados de una institución gubernamental o empleados que no podemos dar este consejo, tenemos que tener en cuenta que tenemos que saber que si un cliente nos llega a nosotros, nos toca la puerta en la oficina y nos dice, tengo un problema, aconsejarlo a que puede, si a él le parece conveniente, ir a un arbitraje. Entonces, bueno, estamos en este segundo supuesto. En el supuesto de que surgió el conflicto, no tengo la cláusula arbitral, y con el abogado de la otra parte, después de salir de estos 3 días de curso, voy a decirle al abogado de la otra parte, bueno, ¿qué les parece si nos vamos a dar de balazos, démonos de balazos en un arbitraje? ¿Ok? Entonces, hacemos una cláusula arbitral, un compromiso arbitral, en el cual decimos, bueno, esta controversia la vamos a llevar a arbitraje. Entonces, hay esos dos supuestos. Pero también está un supuesto de que yo puedo ya estar en un juicio. Y en ese juicio puede ya haber demanda, puede ya haber contestación de demanda, etcétera. Y yo puedo, con la otra parte, decir, vamos a salirnos de los tribunales de justicia y vamos a llevar esto a un arbitraje. ¿Verdad? Entonces, para que sepan ustedes que la ley nos da todas esas opciones. ¿Ok? La cláusula arbitral es uno de los pilares fundamentales del arbitraje, tanto nacional como internacional. ¿Por qué? Es donde yo voy a delimitar o a hacer el derrotero de cuál va a ser el procedimiento que se va a llevar a cabo para resolver esa disputa. Una cláusula arbitral puede decir lo siguiente. Eso es una cláusula arbitral válida. Y miran ustedes, ¿cómo hacer eso una cláusula arbitral válida? ¿Cuántos árbitros? La ley lo dice. ¿Es de derecho? ¿Es de equidad? La ley lo dice. ¿Quién escoge los árbitros? La ley lo dice. ¿Cuál es el plazo para laudar? La ley lo dice. ¿Cuál es el procedimiento? La ley lo dice. Esto es una cláusula totalmente válida y que tiene validez y puede exigirse que se cumpla. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos dos principios que tenemos que tener. Este pilot me está vacilando. Dos principios que tenemos que tener muy en cuenta cuando hablamos de la cláusula arbitral. El principio de autonomía de la cláusula arbitral y el principio de separatibilidad. De la cláusula arbitral. ¿Qué quieren decir esos dos principios?
Número 1. Quiere decir que la cláusula arbitral es autónoma del contrato principal. Aquí no tenemos ese principio general del derecho que dice que lo accesorio sigue a lo principal. Aquí no es así. En el arbitraje, la cláusula también es principal, no es accesoria. Lo que se dice es que es autónoma de ese contrato principal. Y lo que quiere decir el principio de separabilidad es que está separada también de ese contrato. A esto hay que unarle otro principio más, que es el principio pro arbitraje. ¿Qué quiere decir este principio? Nosotros los que estamos metidos en este círculo, escuchamos que hay principio pro operario, principio indubio pro reo, el principio pro natura, a todos estos principios pro algo, ¿verdad? Nosotros en el arbitraje tenemos un principio que se llama pro arbitraje. ¿Qué quiere decir ese principio? Ante la duda hay arbitraje. Y así se va a interpretar la cláusula arbitral. Pero bueno, digamos que no usamos una cláusula que diga solo RAC arbitraje o resolución de conflictos arbitraje. Tenemos otras opciones. ¿Cuáles son las opciones que tenemos? Bueno, número 1, podemos ponernos creativos y ser artistas del derecho. Eso puede muy posiblemente afectar a las partes. ¿Por qué? Porque vamos a redactar cláusulas que pueden ser patológicas, ¿no? Y ahora vamos a hacer unos ejercicios con 4 cláusulas que son patológicas para ver la experiencia de lo que ha pasado en la práctica. ¿Sí? Esa es una opción, ¿verdad? Ponernos muy creativos. ¿Cuál es la otra opción? En Costa Rica, y bueno, en el mundo, hay centros de arbitraje. En el Colegio de Abogados hay un centro que se llama Centro de Justicia Alternativa, que anda repartiendo así como si fueran, y lo digo en el buen sentido, no en el mal sentido, lo digo como si fueran mariachis, unas tarjetitas con la cláusula, ¿verdad? La andan repartiendo muy bien, hecho, para que los abogados pongan esa cláusula. Ahora bien, eso que van a hacer va a tener unas repercusiones para sus clientes. ¿Qué repercusiones van a tener para sus clientes? Que ya sea que escogen la cláusula de este centro o de otros más, pero bueno, como estamos aquí, tenemos que decir que es de este centro. Y entonces ustedes se van a regir por las reglas de ese centro. Se van a regir por los gastos administrativos y los honorarios de los árbitros de este centro, ¿verdad? Y no pueden, salvo pacto entre las partes, no pueden decir, bueno, no quiero este centro, quiero otro. Unilateralmente ya después no lo van a poder decir. Lo pueden decir en conjunto y es perfectamente viable. Entonces, hay una gran crítica que nos hacen a nosotros, a los abogados, y es que normalmente ponemos las cláusulas de arbitraje y le dicen el midnight clause. ¿Qué quiere decir esto? Que después de estar 3 días negociando el contrato a las 12 de la noche, que estamos todos hartos de estar negociando el contrato, queremos ir a fumarnos el habano o a tomarnos la copita de vino con la contraparte, y a un abogado necio se le ocurre, ay, ¿y qué pasa con el arbitraje? Sí, pongámosla del colegio. ¿Ah? Por eso le llaman el midnight clause. Entonces, ¿qué sucede? Que puede ser que para ese contrato, la cláusula de arbitraje del colegio tal vez no sea la mejor. ¿Y por qué? Por ejemplo, puede ser un contrato de construcción. Tenemos el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, que hay árbitros especialistas en derecho de la construcción, que hay árbitros de equidad que son ingenieros o arquitectos, que tal vez con esos árbitros se vaya a resolver mejor el conflicto que si lo resolvemos con árbitros o con procedimiento, por ejemplo, de la Cámara de Comercio. Entonces, es muy importante que cuando ustedes están asesorando a una parte para poner una cláusula arbitral, vean bien cuál va a ser el desarrollo del negocio jurídico para ver cuál va a ser el mejor centro que puede administrar y regular el procedimiento
de ese arbitraje en caso de que se vaya una controversia. Puede ser también que nosotros, el procedimiento que escojamos sea el procedimiento de la ley. La ley tiene un procedimiento. Pero que nosotros solo queramos que el centro X, bueno, hablemos de este centro, lo administre, pero no regirnos por las reglas de procedimiento de este centro. ¿Me explico? Podemos, opción 1, las reglas y la administración del centro. Opción 2, solo las reglas del centro, pero sin administración del centro. Opción 3, administración del centro, pero sin reglas del centro. Entonces tienen que tener claro que tienen todas esas opciones. Luego, es muy importante saber el alcance que va a tener una cláusula arbitral. Es muy normal leer cláusulas arbitrales que dicen toda interpretación en la ejecución de este contrato y sus consecuencias jurídicas, etcétera, etcétera, serán resueltos por un arbitraje. ¿Okay? Eso quiere decir que todo lo de ese contrato va a ser resuelto por un arbitraje. Pero yo podría perfectamente decir, quiero resolver solo ciertos puntos de las posibles controversias de este contrato por medio de arbitraje. Y les voy a dar un ejemplo muy interesante que he hablado con otros árbitros y abogados que calza bien para lo que estoy hablando. Por ejemplo, tenemos un contrato de arrendamiento. A mí me pasó una vez en un centro que no es este, hace como 3 años que no existía este centro, llevé un arbitraje en el cual era un arrendamiento de un local comercial de $300. Los gastos administrativos y honorarios de los árbitros sumaban como $2,000. ¿Les parece a ustedes razonable en un contrato de alquiler de $300 pagar $2,000? ¿Verdad que no? Y para que los que litigan, ¿cuánto dura uno en un desahucio? 8 meses, 12 meses, lo mismo que va a durar en un arbitraje. Entonces, el arbitraje no es la pomada canaria de todos los males de la sociedad, sino todos los presidentes y candidatos de la presidencia dirían, yo voy a dar arbitraje para todo. ¿Verdad que no? Pues no es así. Entonces, ustedes tienen que tener claro que pueden usar la cláusula arbitral para ciertos conflictos que se pueden generar del contrato y para otros conflictos, mejor no. Entonces yo tengo un abogado amigo mío, árbitro, que en sus contratos de arrendamiento pone la cláusula arbitral, pero la exceptúa para desahucio por causal de falta de pago. Eso se lo reserva para la jurisdicción ordinaria. ¿Por qué? Porque cuando yo firmo con la otra parte una cláusula arbitral, lo que estoy haciendo es renunciando voluntariamente a la jurisdicción ordinaria. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Me dijeron que estaban muy activos con las preguntas en la mañana. ¿O es que no entienden nada de lo que estoy diciendo? ¿Los 3 tipos de reglas en qué sentido? Disculpe. Cuando se refería sobre las reglas... ¿Me están grabando? A la pucha. ¿Que es con administración del centro y las otras dos? Sí, digamos, yo puedo... lo normal es que en la cláusula arbitral diga que que el centro va a administrar el proceso arbitral y que las partes se someten al reglamento del centro. Eso es lo normal. Pero yo puedo decir que el centro me lo administre, pero no someterme a las reglas de ese centro, a los reglamentos de ese centro, sino que sea por las regulaciones de la ley RAC, por ejemplo. ¿Verdad? Eso es a lo que me refería. Es tanta la importancia de la cláusula arbitral que yo tengo un dicho que no sé si estará bien o mal, pero yo digo que la cláusula arbitral, que si yo voy a un centro de arbitraje, el reglamento de ese centro de arbitraje viene a ser como el adendum de la cláusula arbitral. ¿Qué quiere decir? Todo lo que no esté en la cláusula está en el reglamento. También,
si en la cláusula arbitral yo puedo regular cosas diferentes del reglamento. Porque digamos, en la jerarquía de la ley, cuando estamos en un arbitraje, bueno, primero está la constitución política, obviamente, y después está la cláusula. ¿Verdad? Tenemos la cláusula de segundo después de la constitución. Luego, ¿qué tenemos? Si es un arbitraje, ¿vieron la distinción en el arbitraje institucional y ad hoc? Bueno, si tenemos un institucional, luego de la cláusula, tenemos el reglamento. Y luego del reglamento, tenemos la ley. Esto suena raro, ¿verdad? Toda la vida, desde hace no sé cuántos años que hemos venido estudiando el derecho, nos han dicho que primero está la ley y que después está el reglamento. Pero ahora viene, se para enfrente de ustedes un peloncillo panzón y les dice que es al revés. ¿Ah? ¿Y por qué? ¿Por qué es al revés? Por el principio de autonomía de la voluntad. ¿Ok? Entonces tengan claro ustedes que esa cláusula va a ser ley entre las partes. ¿Verdad? Entonces por eso está encima de la ley. Es tanto así que hay reglamentos que expresamente indican reglas de procedimiento diferentes a las reglas de procedimiento de la ley. Voy a dar algunos ejemplos. En el reglamento, y me va a disculpar el Colegio de Abogados si uso otros ejemplos, pero bueno, es para temas ilustrativos. En el reglamento del SICA, que es el Centro Internacional de Conciliación y Arbitraje de ANCHAM, dice que una vez instalado el tribunal, le dará tiempo al actor para presentar su demanda en 10 días. Vamos a la ley dice 15. ¿Ah? Entonces, ahí tenemos una diferencia. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que quiero y dar hincapié aquí con el reglamento? Cuando ustedes están asesorando a una parte en un arbitraje, y el arbitraje sea institucional, tienen que saber que ese reglamento está por encima de la ley. ¿Qué ha pasado? Que nos instalamos como árbitros, y la parte dice, no, la ley dice 15 días, yo tengo 15. El reglamento está por debajo de la ley. Presenta la demanda en 15 días y se declara inadmisible por extemporánea. Y comienza otra vez. Entonces, ¿qué van a hacer ahí ustedes? Van a haber hecho gastar plata a la parte que ustedes representan y gastar por lo menos 6 meses de tiempo en comenzar el arbitraje. Entonces, necesitamos que estemos muy claros a que el reglamento es un adendum de esa cláusula arbitral cuando estamos en un arbitraje institucional. ¿Me sacaron las copias, Denia? Ahí las tienen. ¿Se las pueden repartir, porfa? Con mucho gusto. Si en una cláusula arbitral nos sujetamos a un reglamento, pero decimos, por ejemplo, el 1 de enero del año 2007, resulta que durante la ejecución del contrato ese reglamento varía, ¿cuál es el que se va a aplicar? ¿El nuevo o el que se pactó originalmente? El que se pactó originalmente. Gracias. Eso era. Bueno, mi pregunta es o la duda que tengo es con la parte de administración del lugar. Si ¿qué tan regulado debe estar, digamos, la cláusula para poder ser administrada nada más por el ente, digamos, en este caso? Eso es una pregunta interesantísima, porque en ese afán de creatividad que tenemos los abogados que quisimos ser artistas y somos abogados, llegamos y hacemos cláusulas enredadísimas. Yo he visto cláusulas, por ejemplo, que al final terminamos siendo artistas. He visto cláusulas, por ejemplo, en el Colegio Federado de Ingenieros, donde dice, se resolverá por medio de un arbitraje de equidad que estará a cargo de la Junta Directiva del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. La Junta Directiva del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos no resuelve arbitrajes.
Además que no pueden haber, los arbitrajes los resuelven los árbitros, no las juntas directivas o las cámaras, ¿verdad? Pero por dicha, tenemos este principio pro arbitraje, según el cual el árbitro o los árbitros van a interpretar la voluntad de las partes, qué es lo que quisieron decir con esa cláusula. Y en esa cláusula lo que quisieron decir es, me voy a someter a las reglas del reglamento del Colegio de Ingenieros y a los árbitros que se me nombren en el Colegio de Ingenieros. Otro ejemplo de que puedo decir en la cláusula algo diferente al reglamento puede ser la siguiente. En X centro dice que su reglamento dice que los árbitros los va a escoger el director del centro, por ejemplo. Pero las partes en la cláusula pueden decir que los árbitros van a ser escogidos uno por cada parte y el tercer árbitro entre los dos árbitros. Estoy diciendo algo en la cláusula, algo diferente a lo que dice el reglamento, pero la cláusula está por encima del reglamento, ¿verdad? Entonces vemos colegas que en algunos casos vienen y dicen, no, es que esa cláusula es nula, porque esa cláusula está en contra de lo que dice el reglamento. Nada más lejos de la realidad, porque es la cláusula la que está por encima del reglamento. Entonces, digamos, esa jerarquía, por así decir, normativa, nos tiene que quedar muy clara. Cristian acaba de señalar algo importantísimo que también habíamos adelantado antes. Rige la autonomía de la voluntad, salvo que las partes, que lo manifesté muchas veces en mi exposición, lo que rige es, como dice Cristian, el adentro, la regulación del reglamento. Entonces, somos soberanos en virtud de la autonomía de ponerlo, bueno, dentro de hacerlo bien, redactar la cláusula. Y si no contemplamos algún aspecto, rige el reglamento. Ok. La reparte, por favor. Sí, Nicole. Hola, Cristian. En cuanto a esta jerarquización de las normas, ¿ya hay jurisprudencia de que esa es la jerarquización o cómo se ha resuelto? Porque entonces... Bueno, en el librito ese que les dieron, ahí viene... Ahí ya viene, ok. Sobre Gracias. el acuerdo arbitral. Y por eso la jerarquía. Y que entonces lo convierte en ellos. Gracias. Es que eso no es una jerarquía de las normas del artículo. No lo entendamos de esa manera. Estamos haciendo la jerarquía en materia arbitral. Correcto. Ahora, hay otro punto importante y me disculpa si alguno de los miembros de la audiencia ha sido árbitro en alguno de esos casos. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que yo puedo, en esa misma autonomía de la voluntad de las partes, conjuntamente las partes pueden modificar esa cláusula arbitral, ¿verdad? Puedo llegar el día de hoy y decir, bueno, vamos a ponerlo diferente. Hace una semana ustedes firmaron un contrato con un cliente suyo y con otro abogado de la contraparte, en el cual indicaron que se van a regir por las reglas de la Cámara de Comercio y su reglamento. Pero después de este fin de semana quedan totalmente convencidos que el Centro de Justicia Alternativa es el non plus ultra y quieren cambiarlo. Efectivamente, ustedes pueden venir, hablar con el abogado de la contraparte y decirle, mira, ¿qué te parece? ¿Por qué no cambiamos esa cláusula arbitral y ahora ponemos que el arbitraje será en el Colegio de Abogados? Y si las partes están de acuerdo, efectivamente se puede modificar. Sí. ¿Qué sucede en el caso que se pacte la cláusula de arbitraje para ciertos entes
por decirlo así, públicos, que solo hay. Ok, existe la cláusula de arbitraje por reglamento institucional de un ente público, que ya es más complicado que entre, digamos, empresas. Y a mí, cuando voy a gestionar algo, me obligan a ir a ese centro. ¿Cómo hago para convencer a la otra parte? Usted como administración pública, como persona particular, firma un contrato con la administración pública. Así es. Con un centro X. Ajá. Bueno, su cliente, usted como persona, no es que tiene que, usted consintió ir a ese centro. ¿Ah? ¿Ah? En los contratos de adhesión por jurisprudencia de la Sala Primera es nula la cláusula arbitral, porque sería un arbitraje forzoso. Eso es una jurisprudencia que está en ese libro. Busque la referencia al Instituto Nacional de Seguros. Ahí está esa jurisprudencia que en los contratos de adhesión, cuando es forzoso, la cláusula es nula. ¿Perdón? ¿No? ¿Sí o no? Ok. Hace algunos años, cuando el monopolio de los seguros en Costa Rica era un monopolio, o sea, el mercado de los seguros no estaba abierto, el Instituto Nacional de Seguros en sus pólizas tenía una cláusula de arbitraje. Como solo nos podíamos asegurar en ese entonces con el Instituto Nacional de Seguros, y no había otra opción, pasaba a ser un arbitraje forzoso. Y, en consecuencia, en contra del principio de autonomía de la voluntad. Entonces, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia indicó que era nula esa cláusula, ¿verdad? Ahora sería diferente, me parece a mí, porque tengo opción de irme a las otras aseguradoras. Salvo que solo el INS de ese producto, entonces se vuelve monopólico. Disculpe, para ampliar su respuesta, y en el caso de contratación administrativa, cuando en realidad al uno presentar la oferta, ya de alguna forma está aceptando las condiciones del cartel y por ende el cartel incorpora cláusula arbitral, en ese caso no sería nula porque yo estoy a presentar mi oferta aceptando las condiciones. Correcto. Ya no sería forzoso. Correcto. Gracias. Incluso para agregar algo muy interesante en el caso de la resolución del INS, dejó, vean qué interesante, no solamente dijo que era nula si me querían forzar, pero que el arbitraje era válido si la parte o el asegurado consentía en ir al arbitraje. Entonces, planteó realmente dos temas ahí. La posibilidad de yo hacer efectiva la cláusula y si yo no quería, no me podían forzar al arbitraje. Correcto. En el arbitraje con el Estado, pues si yo no quiero participar en una licitación, no participo. Si estoy participando es porque estoy aceptando los términos de referencia del cartel. Que eso es otro tema, ¿verdad? Porque desafortunadamente, y lo estoy viviendo en dos casos, en este momento, profesionalmente hablando, hay muchas cláusulas de los carteles de licitación que son totalmente patológicas. Y en una, que estoy en este momento, dice algo así como que, si hay arbitraje, lo vamos a regir por la ley costarricense y por el procedimiento de la ley RAC, pero el procedimiento será el de la Cámara de Comercio o el de SICA o el de la ICC, y que si no hay acuerdo es el de la ICC. Una cláusula totalmente patológica. Tiene una forma de resolverlo, pero es patológica, ¿verdad? Y eso lo dice un cartel. Cristian, me gustaría su opinión en este tema concreto. En este estamos hablando con instituciones del Estado. Le voy a poner un ejemplo. Caja Costarricense del Seguro Social, por decirle algo, tiene una junta directiva, quien es el máximo órgano jerárquico. Tiene 6 gerentes. Cada gerente es apoderado generalísimo, sin límite de suma, con el máximo poder suficiente que conocemos según el Código Civil. Tiene internamente
una gama de jerarquías que pueden adjudicar. Junta directiva más de $1 millón, los gerentes, que son los que siguen, de $500,000 a $1 millón, directores de sede de $250,000 a $500,000, y ahí para abajo un par más, proveedurías y demás. Resulta ser que se hizo todo un debate porque en algún momento, en un contrato, y a raíz de un crédito muy sonado, ¿verdad? Que provocó ciertos juicios muy sonados también, se dice que en uno de los contratos, no en el cartel, sino ya propiamente en el contrato, se había incluido la cláusula arbitral. Y que en el momento en que el gerente que había adjudicado ese contrato en específico, es decir, estaba en el rango de gerente, al suscribir el contrato, suscribir cláusula arbitral, y se abre el debate de si la cláusula arbitral es nula porque solo la junta directiva podía o no, ¿verdad? Acordar, y para no cansarlos con el cuento, al menos en esa institución se ha satanizado el tema de los arbitrajes, y eso que es una institución que hace cientos de miles de contratos al año. Típica respuesta de abogado, depende. Vamos a ver. Depende, número uno. Se llevó, o sea, se hizo el contrato diferente a lo que decía el cartel. Bueno, ahí eventualmente podría haber un problema, porque entonces después podrían venir otros administrados a decir, yo no participé en el cartel porque no había cláusula arbitral. Y enredar más la cancha. Bueno, ok. Ahí hay que ver si está bien consignado el contrato, si las jerarquías se cumplieron, si tenía que firmarlo quien lo firmó, o si el que lo firmó tenía las potestades para hacerlo, o las autorizaciones para hacerlo. También hay que ver de en qué momento lo discuto. Lo discuto al inicio, durante o al final, ¿verdad? Porque hay un artículo en la ley RAC que dice que yo tengo un momento para hacer las cosas. ¿Ah? Que es el artículo 56, la renuncia al derecho de objetar. Y yo tengo que objetar la competencia del tribunal en el momento de contestación de la demanda, como según lo dice así la ley o algunos reglamentos. Pero si me pasó ese momento, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces depende. Pero lo que pasa es que, vamos a ver. A veces se pone muy creativa la cosa, a tratar de hacer una nulidad, un 73, ¿verdad? Un 173, perdón, para declarar lesivo a los intereses públicos la cláusula arbitral suscrita. A veces son muy creativos. Nada más. Los invito desde ya, todavía no está la invitación terminada de fabricar, pero ahora en el mes de octubre en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, y vamos a ver, a mí ningún centro me paga, ni estoy en planilla de ninguno. Así que promociono a todos. Porque yo promociono el arbitraje, no promociono los centros. Pero bueno, y también en la Cámara de Comercio hay el 17 y el 18 de octubre una actividad muy bonita. También los invito, esa sí es pagada. El Colegio de Federados es gratuita. Va a venir un árbitro peruano a hablar sobre arbitraje con el Estado. En Perú, el Estado en contratación administrativa está obligada a ir a arbitraje. Obligado, por ley. Entonces se ha dado toda una experiencia de ese país en el tema de arbitraje con el Estado. Lo que quiero decir con esto es que desafortunadamente, aunque hay mucho para hablar de arbitraje con el Estado, en este momento no podemos profundizar en eso porque igual no vamos a seguir con el programa, pero me parece muy atinada su comentario. Tengo como 4 puntitos nada más aquí para seguir diciendo, para luego pasar al ejercicio. Como les dije inicialmente, cuando tengo esta cláusula que dice arbitraje, va a estar todo en la ley.
Entonces nada más hay dos presunciones de ley que tenemos que tener en cuenta. Una es que si yo no digo qué tipo de arbitraje es, va a ser un arbitraje de derecho. Eso lo dice la ley. Y la otra es que si no digo cuántos árbitros voy a tener en el tribunal, van a ser 3. Va a ser un tribunal colegiado. Así que tengan cuidado con eso también, porque si ustedes no quieren ir a un centro y quieren llevar un arbitraje ad hoc y no lo indican, puede ser que quieran llevar un arbitraje ad hoc porque el asunto que ustedes quieren llevar es una cuantía baja o es algo no tan complicado y quieran que sea solo un árbitro y les sale más barato. Pero si no lo dicen, va a ser colegiado. Volvemos al principio de que las partes luego lo pueden cambiar de mutuo acuerdo. Lo único es que, lastimosamente, creo que no hemos llegado a la madurez de que podamos sentarnos y a decirnos, si nos vamos a pelear, pongámonos de acuerdo cómo nos vamos a pelear. Simplemente, normalmente hay un abogado que simplemente quiere obstaculizar todo. Es importante, si ustedes no van a referirse a una cláusula a un reglamento de un centro, que pongan en la cláusula temas como el lugar del arbitraje, el derecho de fondo, el derecho procesal, la conformación del tribunal, plazos, costas, etcétera. Luego hablamos también de que en cuanto a la cláusula arbitral, que lo que se llaman las cláusulas escalonadas, ¿verdad? ¿Qué quiere decir una cláusula escalonada? Que esta cláusula puede tener varios procesos de resolución alterna de conflictos en una misma cláusula. En ese sentido, en la ley RAC, en el artículo 2, dice, toda persona tiene el derecho de recurrir al diálogo, la negociación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, y como diría Cantinflas, aquí está el detalle, y otras técnicas similares para solucionar sus diferencias patrimoniales de naturaleza disponible. ¿Qué quiero decir aquí? En estos casi 16 años que tenemos de vigencia la ley, en Costa Rica se ha desarrollado bastante el arbitraje y gracias a este gobierno y la DINARRAC, bastante la mediación mediante casas de justicia. Pero no solo eso existe, no es blanco y negro. Tenemos otros mecanismos de resolución alterna de conflictos que podemos incluir en las cláusulas arbitrales. Para dar 2 o 3 ejemplos, está todo el tema de negociación colaborativa, están los círculos de paz, está la justicia restaurativa, está un proceso arbitral que yo le tengo mucha fe y espero que pronto esté en Costa Rica, que es lo que se llama el arbitraje fast track, que es un arbitraje unipersonal y que normalmente dura muy poco tiempo para asuntos no complejos o de cuantía muy bajas, en los cuales hay, por así decir, una etapa de instrucción que no la lleva a cabo el árbitro y el árbitro únicamente llega y escucha las pruebas y emite el auto. Antes de eso tiene una Secretaría General que lleva todo el proceso de instrucción, por así decirlo, y que el árbitro solamente llega a valorar la prueba y fallar. También está un mecanismo muy usado que a mí me llama mucho la atención en el arbitraje de construcción que se llama los dispute boards o comités de disputa, estamos traduciéndolo al español, que es un método de resolución de conflicto en la obra. O sea, se llaman adjudicadores, tengo un grupo de adjudicadores que durante la ejecución de una obra, generalmente obras grandes de infraestructura, van acompañando a las partes en los conflictos que van surgiendo durante esa ejecución. Entonces, ¿qué pasa? Agarro el conflicto en el aire, no dejo que se escale, no dejo que el conflicto se haga más grande. Entonces, puedo dar una recomendación que las partes pueden acoger o no acoger, pero que va a allanar el camino, 1, para una posible negociación, o 2, para un posible arbitraje. Entonces, no podemos taparnos los ojos y decir solo es mediación y arbitraje. Hay otras cosas más. Entonces,
muy típico en los contratos de construcción, de obras de infraestructura, tenemos una cláusula escalonada donde decimos que, bueno, nos vamos a dar un mes para negociar, si no negociamos vamos a darnos 2 meses para tratar de llegar a una mediación, si no puede llegarse a una mediación vamos a ir a un proceso de dispute boards, y si este proceso de dispute boards no están las partes satisfechas con la recomendación del dispute board, vamos a un arbitraje. Nada más. El dispute board se está comenzando a desarrollar en Latinoamérica. En Costa Rica, en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, viene un nuevo reglamento antes del fin de año que lo va a incorporar. Internacionalmente, el proceso de dispute board se considera como un requisito de arbitrabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si no hago el proceso de dispute board, no puedo saltarme directamente al arbitraje. Y eso lo digo porque acá en Costa Rica, lo que es la mediación no es obligatoria. Entonces, yo puedo saltarme la etapa de mediación. Y yo puedo tener una cláusula escalonada donde diga que primero voy a mediación y luego a arbitraje, pero me voy de una vez al arbitraje. Y hay jurisprudencia reiterada de la sala, reiteradísima de la sala primera, que dice que es así. Internacionalmente no lo es, pero aquí sí es así. Tenemos, por ejemplo, la Constitución Política de Uruguay, Constitución Política, ni siquiera una ley, que nos dice que tenemos que ir a una conciliación antes de ir a un proceso judicial o arbitral. En Argentina se da lo mismo, en Perú, en México también lo están haciendo, pero bueno, en Costa Rica no es así, que tengámoslo como referencia. Luego, y ya para casi ir terminando y pasar al ejercicio. Tenemos que, en la ley y en los reglamentos, si nosotros consideramos que la cláusula arbitral es nula, a pesar de esta autonomía de principios de separabilidad, ¿y cómo puede ser nula? Pues que la firma no sea la mía, que me hayan falsificado la firma, o que me hayan puesto una pistola en la cabeza para que firme. Entonces hay un vicio absoluto de la voluntad, y que puede ser a raíz de un delito. Si eso pasa, tengo que, me lo decían uno de los participantes ahora que ya no está, ¿qué pasa en esos casos? Bueno, pues tengo que meter la denuncia penal. Y hasta que meta la denuncia penal, el arbitraje sigue. Meto la denuncia penal, entonces la fiscalía me dice, pare ahí, que hay una denuncia penal que dice que esa firma es falsa, ¿verdad? Entonces nada más para que lo tengan ahí en cuenta. Luego, por último ya, y es un tema que a mí me apasiona muchísimo, pero que no también sería para hablar todo el día, y es las partes en el arbitraje. En el arbitraje, normalmente, lo usamos entre particulares, pero también pueden haber partes estatales, ¿verdad? Y se ha puesto muy de moda últimamente que el arbitraje se haya satanizado, como dice el compañero, con el Estado. Justamente en Perú, que tienen toda esta experiencia de arbitrajes con el Estado, hicieron un estudio en la Pontificia Universidad Católica del Perú, en la cual trataron de ver cuál es el porcentaje real de arbitrajes que pierde el Estado. Y de ese porcentaje real de arbitrajes que pierde el Estado, ¿cuáles son las causas? Y llegaron a la conclusión que pierde más o menos el 50% de los arbitrajes. O sea, eso quiere decir que no pierde siempre, que es una estadística normal. Usted como abogado, el día de mañana, que si tiene un arbitraje enfrente y le asegura a su cliente que va a ganar, es un abogado irresponsable, porque tiene las mismas posibilidades de ganar que de perder. Pero bueno, en este estudio, el 50% de los arbitrajes se pierde, efectivamente. Y de ese 50%, como un 70%, se debe a dos cosas. Uno, que el acto administrativo estuvo mal hecho. O sea, eso igual lo va a perder en los tribunales de justicia. O dos, que en el empleado
no toma una decisión porque quiere que sea un árbitro o un juez el que le diga que es así. ¿Verdad? Entonces, bueno, muy sencillo es criticar el arbitraje, pero vemos con este tipo de estadísticas que a veces esa percepción que se tiene en cuanto a los arbitrajes con el Estado no es tan así, y que es más como una leyenda urbana. Y por último, tenemos, antes de pasar al ejercicio, tenemos el caso de lo que se llaman las partes no signatarias de la cláusula arbitral. ¿Con qué se come ese bicho raro? Por el giro comercial de las empresas, muchas veces podemos tener en un arbitraje una parte que no haya firmado el contrato. Vamos a ver, yo compro una compañía, mi compañía compra otra compañía, esa compañía tenía una serie de contratos y esos contratos tenían cláusulas arbitrales. Yo al comprar esa compañía, no firmé la cláusula, pero asumí las obligaciones de esos contratos. Entonces, aunque no la haya firmado la cláusula, ¿verdad? Esa cláusula me acoge. Soy una parte no signataria, pero soy una parte, que es diferente a ser un tercero. Ante los terceros, por el principio de relatividad de los contratos, no puedo traer a partes que no sean parte del contrato. Pero en este caso, las partes no signatarias de ese contrato sí las puedo atraer. ¿Por qué? Porque al final de cuentas sí son partes. Muy importante aquí también, cuando hablo de firmado, que la ley nos habla de que conste por escrito la cláusula, no nos habla de que esté firmada, ¿verdad? Entonces puedo tener una cláusula arbitral, un mensaje de texto de un celular, o en una servilleta de una soda, ¿verdad? Porque ahí estoy, lo que vale es mi voluntad. Claro, esa voluntad de ir al arbitraje la tengo que demostrar, ¿verdad? Esa probationen. Tengo que demostrar que yo tengo la voluntad de ir al arbitraje. O más bien, la parte que me dice que yo no puedo ir al arbitraje tiene que demostrármelo a mí, por el principio de pro arbitraje. Bueno, este tema de las partes no signatarias tiene varias teorías que se devienen internacionalmente de lo que se llama la doctrina Thompson en Estados Unidos, que básicamente tiene varios supuestos. Uno de ellos es la incorporación por referencia, la asunción de obligaciones, la relación de agencias, el rasgamiento del velo societario, el grupo de sociedades, la estipulación en beneficio de un tercero y la cesión de posición contractual. La jurisprudencia francesa también ha venido un poco a reforzar esta teoría de las partes no signatarias y llega a la conclusión de que hay que demostrar que realmente son partes del contrato, no que son terceros, ¿verdad? Entonces son partes no signatarias. Pero bueno, ahora vamos a pasar al ejercicio. Todos tienen, perdón. Quisiera plantearle un asunto. Sí, quisiera plantearle un asunto que me queda tal vez oscuro y voy a hacer un comentario a la par. Me parece muy interesante el tema que usted ha planteado de las cláusulas patológicas. Yo pues he enseñado derecho privado, sé que la patología pues es la nulidad de las cláusulas, o como lo dice el Código Civil, la nulidad absoluta. Bueno, usted sabe muy bien que la enseñanza del derecho en Estados Unidos y la enseñanza del derecho en Europa es muy diferente. Digamos, y tal vez en materia arbitral, las formas de concebir el arbitraje en el common law es bastante diferente en el civil law. Hoy en Europa, por ejemplo, hay una carrera o una especialidad
que llaman contractualística, digamos, para traducirla correctamente. Porque los contratos se pueden hacer en el mismo país, o de región a región, o de país a país. Y uno de los motivos más importantes, o es decir, una de las doctrinas más importantes que se plantean es el de la crisis de la autonomía de la voluntad. Porque la autonomía de la voluntad no la podemos tomar como en la época napoleónica, partiendo del supuesto que lo que uno firma es que está de acuerdo, sino que siempre las cláusulas perjudiciales a la parte más débil las impone la parte más fuerte. Yo participé en un arbitraje como parte, donde una empresa, bueno, yo he partido del supuesto generalmente de que el arbitraje está más concebido entre comerciantes, por lo menos eso es lo que siempre he pensado que debería ser. Pero en este caso se trató de una empresa transnacional que producía o que vende yuca y que tuvo un contrato de opción de venta, de arrendamiento con opción de venta con un pobre campesino que no le alcanzaba lógicamente para ir al arbitraje. Volviendo al tema de la patología, la nulidad de esa cláusula no está concebida dentro de los motivos del recurso ante la Sala Primera contra el laudo, ni tiene forma tampoco de impugnarse al principio. Entonces yo quería preguntarle, en relación con estas cláusulas que sabemos que están mal hechas, ¿cuándo y cómo se impugnan? ¿Y qué efectos pueden tener? Digamos, yo le planteé el caso de estos campesinos que fueron impuestos de una cláusula compromisoria a la cual no podían responder. Bueno, muy interesante su comentario, pregunta. Antes de entrar al tema, nada más hacer la aclaración que en el arbitraje, independientemente si es en Estados Unidos, si es en Europa o en Latinoamérica, internacionalmente se ha dado la tarea de hacer ciertas reglas, modelos, bueno, está la ley modelo Citral, en la cual se han agrupado especialistas en arbitrajes y en derecho comercial de todos los países del mundo para asemejar esas reglas, modelos a, por así decirlo, la realidad más común de los países, ¿verdad? Entonces, en el arbitraje, salvo en el tema probatorio, que por ahí puede haber cierta diferencia entre el sistema de common law y el romano, es bastante estándar. Entonces, haciendo esa aclaración y entrando más al punto de una cláusula casi que de adhesión, casi que forzosa, la forma que yo vería de atacarla, obviamente es por medio de un recurso de incompetencia, por la nulidad de la cláusula, ¿verdad? Porque si no hay cláusula no hay competencia. Y hacer todo el análisis de que al campesino, por su nivel de escolaridad, no entendía lo que era eso y posiblemente se le engañó por estar en un nivel más bajo de escolaridad o de relación de negocios, ¿verdad? Que lo vaya a comprar la sala, no lo sé. Don Roberto, ya le doy la palabra. Pero digamos que por ahí trataría yo de atacarlo así, pensando en voz alta. Sí, muchas gracias. Dos cosas muy puntuales. La primera es que si una parte no tiene recursos para ir al arbitraje, eso no significa que no pueda participar en el arbitraje. La parte que no participa puede contestar la demanda, puede ofrecer prueba, en fin, puede tener una participación bastante activa en el proceso. Y la segunda cuestión que hay que señalar es que el reglamento de la ley del consumidor dispone que las cláusulas arbitrales en contratos de adhesión son inválidas. Eso lo dice el reglamento actualmente, con una reforma que se le hizo de la ley del consumidor.
Ok. No sé si hay alguna otra consulta, sino para proceder con... No sé si le quedó bien, o por lo menos escuchamos nuestra respuesta. Yo les puse ahí 4 casos, como dicen, de la vida real, de cláusulas patológicas o temas de competencia que tienen que ver con la cláusula. Yo lo que les propondría es que se pusieran en grupo de 4 o 5 personas y darles unos 20 minutos para que las comenten entre ustedes y luego pues hacer un plenario y que todos veamos cómo piensan ustedes que se resolvería y yo contarles cómo fue que se resolvió por la sala primera. Previo a que se separen, Adriana, ven, aquí. Quiero que le demos la bienvenida a doña Adriana Polanía. Lamentablemente ha corrido para poder estar con nosotros porque le tuvo un compromiso inesperado la noche de ayer y ha tenido que volar desde la madrugada, pero que finalmente está. Por favor, le damos la bienvenida a Adriana. Ella se va a incorporar a nosotros y va a trabajar con nosotros el taller de arbitraje internacional y nos va a dar una charla. Entonces, Cristian, la batuta para que se parezca a la gente. Nada, pónganse en 4 o 5 personas juntas y lo conversan. Ok, les vamos a dar 20 minutitos, ¿verdad? Y si terminan antes, me dicen para comenzar antes y que comenzamos, ¿perdón? No, 20 por los 4 casos, porque si no se nos salimos aquí a las 12 de la noche. Vamos a tener que pedir no café, otras cosas, y no la salida.